volante, Sí. no ir a una escalada de violencia porque, por ejemplo, sea una mujer al volante o cualquiera de las otras identificaciones de género. Bien, muy bien, Ale, gracias. Bueno, la semana próxima se va a tratar el proyecto, comenzaría a tratarse en el Parlamento de cambios en el impuesto a la ganancia, el aumento del mínimo no imponible a 150.000 pesos, incluiría otras modificaciones, el beneficio sería mayor aparentemente, mirá, dejarían de pagar ganancia, aguinaldo, horas extras y viáticos, son 3 puntos clave, mucha gente, bueno, como cobras el aguinaldo se junta con el sueldo y pasás a pagar más. Horas extras no se quieren hacer porque empezaba a pagar más, y también se incluiría un beneficio para autónomos que habían estado excluidos, ¿no? Vamos a hablar con Daniel Leckman, vamos a ver qué implicancias tiene todo esto. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, ¿cómo va? Bueno, son ampliaciones que aumentarían el beneficio en este caso, más que justas. Exactamente, es un complemento necesario porque precisamente a partir de estos cambios, sobre todo a partir de estos cambios, de poner este piso en los 150.000 pesos brutos, que son 124.500 pesos de bolsillo, esto hacía que una vez que uno supere ese monto, aun cuando fuera por un peso, ya pasaba a tributar en las generales de la ley. Y esto volvía a recordar la época de la tablita de Machinea, que hacía que superando ese piso o algún tramo de la escala, se diera que uno quizás ganando más puede llegar a cobrar menos de bolsillo por el impacto justamente de la retención del impuesto a las ganancias. Cuando se anunció, y ustedes lo habrán comentado, esta situación en Toyota de las horas extras, Sí. hice unos cálculos en una nota que participé con Ismael Bermúdez y se daban estas paradojas, incluso con la ley actual, que gran parte de la hora extra se la llevaba el Estado a través del impuesto a las ganancias, pero mucho peor a partir de la vigencia de esta nueva ley, si esto se convierte en ley, y no tuviera estas modificaciones, porque esto haría que aquel que está otra vez en el umbral del piso, si pasa a ganar por encima de ese monto base, pasaría a pagar impuesto incluso mayor a quizás la hora extra o el beneficio adicional que pudiera tener. Entonces se va a adecuar precisamente para excluirlo del impuesto a la ganancia, horas extra y demás. Claro, la hora extra quedaría en principio excluida. Hoy está exenta, en la ley actual, la hora extra hecha en días no laborables, feriados, incluso fines de semana, que eso se paga el doble. El plus está exento, pero la hora extra común paga como cualquier otro ingreso. El aguinaldo, como vos señalabas, ya desde hace un par de años atrás está previsto que se tome mes a mes, incluso una porción, el 8,33%, una 12ª parte, lo pagás en impuesto mes a mes. Financieramente es incluso perjudicial a lo que regía anteriormente, que era, recordarás que en junio lo podías prorratear hasta fin de año, pero sobre todo en diciembre te impactaba de lleno en el monto del impuesto y era la gran queja y reclamo sindical sobre fin de año. Algunas veces se lo terminó eximiendo. Y el tema de los viáticos, y me ha pasado algunas veces que he estado allí con ustedes en el canal, que los muchachos, camarógrafos, periodistas que salen a la calle me decían todo lo que cobramos, que no deja de ser en alguna medida la compensación por esa movilidad, pero también un beneficio se lo llevaba el impuesto a las ganancias con un impacto muy importante. Así que enhorabuena, si todos estos beneficios, incluso se hablaba de algunas otras gratificaciones o otro tipo de beneficios que el empleador le quiera dar a su empleado, quedarían exentos, y está muy bueno, porque si no desincentiva ese esfuerzo extra y sobre todo es muy, para muchos empresarios, es casi una desilusión cuando todo el esfuerzo que hacen para mejorar la remuneración de sus empleados a través de estos beneficios se lo lleva el impuesto a las ganancias con un impacto muy importante. Daniel, y la sorpresa es el tema autónomo, que siempre están descuidados, ¿no? ¿Tendrían un beneficio? ¿También se aumentaría el mínimo no imponible? Sí, eso ha trascendido, hay que ver en qué medida. Efectivamente siempre son los grandes olvidados y esta norma que rige para empleados en relación de dependencia y jubilados en principio no los tenía en cuenta. Así que es de esperar, sería lógico que se equipare de alguna manera las deducciones especiales ampliadas que tienen los empleados en relación de dependencia como beneficio respecto o en desmedro de aquellos que hacen su trabajo de manera autónoma y que el impacto del impuesto a las ganancias es mucho mayor. Quiero agregar a esto, Marcelo, si me permitís, que
Lo que tiene de impacto, de lo que hablábamos incluso antes, cualquier beneficio adicional, es que viene por encima de lo que ya el empleado cobraba. Entonces, el empleado ya absorbía las deducciones, los mínimos no imponibles y las deducciones especiales, e incluso los primeros tramos de la alícuota. Con lo cual, cualquier ingreso marginal, cualquier ingreso que se agrega a lo que ya cobraba, le pega de lleno en el impuesto a las ganancias sin deducción alguna y a la tasa marginal, a la tasa que venía máxima que venía pagando. Con lo cual, en salarios medios que ya pagan el impuesto a las ganancias, esto hace que el efecto sea tan importante. Seguro. Tanto si no hay beneficio en cómo le pega el impuesto a las ganancias, como si lo hubieran lo que va a dejar de pagar. Seguro, clarísimo, Daniel, gracias. Un placer, Marcelo, un gusto. Adiós. El femicidio en Villa Langostura, brutal. Estamos ahí trabajando, está Sebastián Domenech, sigue con la investigación.